El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria, y de la del Padre, y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando pues a San Felipe de Jesús, primer santo canonizado en México, ya que pues antes de San Felipe de Jesús pues ya había habido otras personas que habían dado su vida por Cristo. Pero ¿qué es lo que encontramos precisamente en este hombre? La conversión. Ya que pues si vemos su biografía y hasta la pequeña biografía litúrgica que da, pues era una persona muy traviesa que pues prácticamente pues había entrado primeramente como en los franciscanos en Ciudad de México, pues resulta que dice siempre no, y bueno, pues empieza a el comercio. Su padre, comerciante, lo manda pues a las Islas Filipinas, en ese tiempo pues casi recién conquistadas por el Imperio Español, y pues quienes conquistan las Islas Filipinas son mexicanos. De hecho, los tlaxcaltecas son los que van y conquistan las Islas Filipinas, y entonces empieza todo este sistema de evangelización, todo este sistema también de comercio con la Nueva España, y es ahí donde pues Felipe de Jesús vuelve a sentir ese llamado, y entonces sí, entra ya con los franciscanos, pero en Filipinas. Pero pues la anécdota de la famosa higuera, una higuera seca, que pues cuando San Felipe de Jesús hacía una diablura, pues la mamá decía: ay Felipe, Dios te haga un santo. Y la nana así como que: no, Felipe va a ser santo cuando esta higuera reverdezca. Y bueno, pues cuando lo están martirizando, pues parte de los testimonios es de que esa higuera de tantos años seca reverdece. Y es ahí donde cada uno tiene que poner sus servicios, su talento, sus dones para el crecimiento de la fe, para el servicio de Cristo. Por eso el día de hoy también el Evangelio: el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese la encontrará. Y es que podríamos preguntarnos hoy en día, ¿qué es lo que el mundo ofrece como una buena vida? Pues prácticamente una vida de pecado. Y sí, podemos tener una vida dichosa, entre comillas, en esta tierra, pero ¿a causa de qué? De nuestra condenación eterna. Y es ahí lo que muchas veces no le damos importancia. ¿Qué tanto verdaderamente estoy buscando yo más que esta vida? Pues la vida eterna. De hecho, está un canto, no es católico, es de nuestros hermanos cristianos no católicos, pero que se usa mucho, y sobre todo en los novenarios de misas, en los novenarios de los difuntos, que pues es la de más allá del sol. Aunque en esta vida faltenme riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Pero ¿cómo vamos a llegar a tener esa mansión? Cuando nosotros dejamos de lado lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere.
Ciertamente, pues cuando se canoniza San Felipe de Jesús, pues fue todo ese sentido de la alegría de un pueblo que pues prácticamente era día feriado, pero no por lo que hoy se celebra, que es la promulgación de la Constitución, sino precisamente porque San Felipe de Jesús había llegado a los altares. Y es ahí donde pues un personaje histórico, anticlerical, que quiso quitarle la importancia a la fiesta de San Felipe de Jesús, que es Benito Juárez, que allá en 1854 promulga la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Después, ya para 1917, Venustiano Carranza, que también promulga la Constitución, que ahora es la actual, que llamamos la Constitución de 1917. Y es ahí donde pues podemos ver cómo pues se ha tratado de menoscabar nuestra fe, y hoy se está logrando, y no por parte de, pues ahora sí que podríamos decir, aquellos enemigos de la iglesia, sino se está menoscabando por nosotros que somos los católicos. ¿Por qué? Porque podríamos preguntar, hoy ¿por qué no hay un ferviente o un fervor religioso? Y es porque no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque no le hemos dado importancia a nuestro crecimiento espiritual. Y es ahí como podemos descubrir, y una persona decía, de que, ay padre, es que le he dado más importancia a mi trabajo y a las cosas del mundo que a venir a misa. Y ya tenía algunos cuantos años sin pararse en una iglesia. ¿Y es por qué? Porque a Dios lo vemos solamente como algo, pues podríamos decir, necesario en el sentido de cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, cuando falleció un familiar. Pero si no tengo ni el problema, ni la enfermedad, ni falleció el familiar, ¿cuántas veces nos acordamos de Dios? Muy poco, y es precisamente ahí donde pues está menoscabándose nuestra fe. Podríamos preguntar, ¿cuántas veces buscamos realmente educar a nuestros hijos en la fe? ¿Cuántas veces buscamos también nosotros vivir esa fe? Y vamos a descubrir que no. Una persona me decía que pues su hijo prefiere irse a jugar fútbol que ir a misa. Otra persona que me decía, oiga padre, es que mi hijo no quiere venir a misa, y le digo a mi esposo, dile que vaya a misa, y dice, ay, si yo tampoco quiero ir a misa, ¿cómo voy a obligar al niño? Y es ahí donde, pues, ¿qué ejemplo estamos dando? Como dice aquel viejo dicho popular, de tal palo tal astilla. Cómo son nuestros hijos es el reflejo de cómo somos nosotros. Qué tanto buscan a Dios nuestros hijos es qué tanto nosotros buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el problema. Hoy no queremos vivir una vida de fe. Hoy no queremos vivir una vida comprometida con Dios. Y ciertamente podríamos decir que en la Iglesia Universal hay una crisis de vocaciones, y sí, por ahí hay voces de obispos que dicen, no, es que es el celibato. Y como alguien decía, pues también podemos ver a otras confesiones cristianas no católicas, como la Iglesia Anglicana, en donde se pueden casar los sacerdotes y tampoco hay vocaciones. No es de que si te cases o no te cases, es de que no tenemos a Dios en nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice en esta segunda parte del Evangelio del día de hoy. La primera es, pues ahora sí que el seguimiento de Jesús, pero negándonos a nosotros para cargar la cruz del Señor. Pero después dice, por otra parte, quien se avergüenza de mí. ¿Y cuántas veces nosotros nos podemos avergonzar de nuestra fe? Habrá días que no. Por ejemplo, ahora que viene el próximo 14 de febrero, lo que es el miércoles de ceniza, la imposición de la ceniza.
¿Cuántos vienen al templo? Y hay un dicho entre los padrecitos que dice, el miércoles de ceniza, iba a decir la fecha el 14 de febrero, pero no, el miércoles de ceniza y la Virgen de Guadalupe salen católicos hasta por debajo de las piedras, pero en todo el año no los volvemos a ver parados en una iglesia. ¿Por qué? Porque no vemos la ceniza con el sentido. Y yo soy uno de los primeros que siempre digo, no vengan a imponerse ceniza. Y dirán, ay padre, pero ¿por qué lo dice? Porque es un compromiso. Porque al ponerme yo la ceniza en mi frente, estoy reconociendo, primera, que soy pecador. Segunda, que necesito de la ayuda de Dios. Y tercera, que voy a mortificarme y acercarme más a Dios en toda la Cuaresma para hacer un cambio de vida. Pero ¿cuántas veces nos ponemos la ceniza? Porque, ay padre, es que si no me pongo la ceniza, me va a ir mal todo el año. Entonces, ya no es un signo penitencial, sino es un signo esotérico para que me dé suerte. Ay padre, es que si no me pongo la ceniza, me voy a ir al infierno. Más bien, si te la pones y no cumples con los mandatos, sí te vas a ir al infierno porque estás mintiendo. Ay, padre, es que si no me pongo la ceniza voy a pecar. No, no es un sacramento, es un sacramental que da una respuesta exterior a un compromiso interior. Y es ahí que muchas veces, solamente porque tengo que tener la crucecita, y ya nos sentimos bien porque nos pusimos la crucecita. No, tenemos que hacer ese cambio de vida. Por eso, precisamente, la lectura del día de hoy del Evangelio nos invita a descubrir que tenemos que aprender a negarnos a nosotros. Es difícil, claro que es difícil, pero no es imposible. Es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando y trabajando cada día más para configurarnos con Cristo. Hay una forma muy bella que decían los padres de la iglesia, este sentido, la cristificación. ¿Qué tan cristificado estás hoy? Y podríamos decir, oiga padre, ¿y qué significa eso? ¿Qué tanto me parezco hoy a Cristo? Y lamentablemente hoy en día no nos parecemos casi nada a Cristo. Simplemente el Evangelio del día de ayer que nos presentaba a Jesús que todos los días antes de que todo mundo se levantara, ya estaba haciendo oración. Y luego vivía el ministerio de la palabra, predicaba el reino de los cielos. Y no solamente predicaba, sino lo confirmaba con su servicio, con su misión de salvar. Y es ahí lo que nos falta a nosotros. ¿Cuál es hoy nuestro testimonio? ¿Estar pegados al celular todo el día? ¿Cuál es nuestro testimonio? Todos los fines de semana irme a tomar con mis amigos. ¿Cuál es el testimonio que damos? Andar en el chisme con todo mundo. No, eso no es el testimonio que debemos dar. El testimonio que debemos dar es el que nos dieron. Y precisamente estamos ya casi para cumplir 100 años de la Guerra Cristera, que fueron los siguientes santos que se canonizaron hasta el año 2000. Todos esos hermanos, primer grupo de esos hermanos que dieron su vida defendiendo su fe, y hace casi 100 años que tuvieron que levantarse en armas porque el gobierno también mataba a los que creían en Cristo. Y por ahí ese canto de, canción del Cristero, de Vicente Fernández, este martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y la gran guadalupana. Y ese era el crimen. Y era un crimen que se castigaba con la muerte. Hoy en día que no tenemos ninguna restricción, entre comillas, de manifestar nuestra fe, ¿cuántos no la manifestamos? ¿Cuántos vivimos en una vida disoluta? ¿Cuántos vivimos haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios? Ese es el problema. Por eso tenemos que regresar, ver ese ejemplo de un San Felipe de Jesús. Sí, muy travieso, nada religioso, pero que se encuentra con Cristo. Y después,
ahora sí que sin deberla ni temerla, él era náufrago. Él pudo haber dicho, como algunos de sus compañeros, dijeron, no, es que nosotros naufragamos, nos queremos ir a nuestro país. Y sí, lo subieron en un barquito otra vez y para México. Pero San Felipe, al ver a sus compañeros y otros también que iban con él, al ver el testimonio de esa comunidad japonesa que muere por defender su fe, él también dice, quiero quedarme. Y el quedarse también le llevó a la muerte. Y una muerte como la de Cristo. Por eso San Felipe de Jesús siempre se muestra con una cruz, porque también fue crucificado. Y con 3 lanzas, porque fueron las 3 lanzas que le clavaron. ¿Por qué? Por decir Jesús, Jesús, Jesús. Sin deberla ni temerla, dio su vida en una tierra extranjera. Y nosotros, ni siquiera en nuestra propia familia, a veces damos testimonio. Tenemos que pedirle a San Felipe que nos dé un corazón entregado, un corazón ardiente como el suyo, para que siempre estemos dispuestos, inclusive a dar la vida por nuestra fe. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.